Proximity Podcast es patrocinado por Pastelería y Repostería Arte Fruta y Tiger Cuts Hair Designer, barbería de clase A. Y también por Casillero y compras virtuales JobBox. Tu pedido, nuestro compromiso. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un capítulo más de Proximity Podcast. Mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo aquí de nuevo, un podcast más, un capítulo más, una grabación más. Gracias a cada uno de ustedes oyentes por la oportunidad, por siempre sintonizarnos. Recuerden, por favor, que si no se han suscrito a cada uno de nuestros canales donde estamos disponibles como podcast, llámese Spotify, llámese Apple Podcast y llámese YouTube. Por favor, vayan, los invito a que vayan, se suscriban, denle a la campanita, denle like, para que cada vez que saquemos un nuevo episodio, cada vez que saquemos un nuevo contenido, el algoritmo les avise y no se puedan no se puedan perder de absolutamente nada, ¿verdad? El día de hoy tenemos un episodio súper especial, porque, bueno, a este invitado del día de hoy lo venía persiguiendo desde noviembre aproximadamente, ¿verdad? Que le hice la propuesta de una colaboración en este podcast. Se, em, se aceptó la invitación al capítulo del día de hoy y me siento súper feliz y agradecido con él el día de hoy. Él es graduado del INCAE Business School, considerado por muchos el Instituto de Administración de Empresas más importante acá en Centroamérica. Aparte de eso, él fue alumno directo de T. Harv Eker, el autor de Los secretos de la mente millonaria. Y él es el cofundador del programa MasterKit de Líder Financultura. Hoy tengo el honor, el privilegio de tener aquí en la mesa Proximity Podcast al que considero mi mentor directo, el señor Gustavo Sainz. Gus, ¿cómo estás? Christopher, muchísimas gracias por esa introducción. Muy interesante escucharlo de una persona como vos, porque cada una de esas etapas ha sido, pues así como lo acabas de decir, ¿verdad? INCAE fue una etapa, estudiar la maestría de T. Harv Eker en su escuela que en su momento se llamaba Peak Potentials y la maestría se llama Quantum Leap. Y después, pues con esa información, tropicalizarlo y crear el programa MasterKit de Liber Financultura, por todas las cosas que nosotros sabíamos que en Latinoamérica, pues eran diferentes. No toda aplicación se podía hacer completamente, había que tropicalizarlo. Y pues es un honor de estar con una persona a la cual yo admiro muchísimo también. Hemos caminado juntos muchas veces. Nos encanta el podcast. Sabemos que es un canal de comunicación masivo, el cual tiene un alcance enorme, pero tiene una gran bondad que es aquella persona que decide tomar su tiempo para escucharnos, teniendo un sinfín de otras opciones en las cuales estar escuchando otras cosas. Primero que todo, entretenimiento, ¿verdad? Podría estar escuchando música, podría escuchar radio si fuera el caso que quisiera, o sea, lo que fuera, el tomar la decisión de estar invirtiendo ese tiempo con nosotros, pues es valiosísimo y a mí me encanta, pues, si vos has visto valor en lo que has aprendido en MasterKit y en Liber, vos conoces bastante bien el ecosistema que nosotros hemos creado para que las personas que como vos tienen un mensaje importante que desean compartir, pues los apoyamos para que eso definitivamente también salga al aire y me tiene muy contento y feliz acá de estar con vos y de responder todas las preguntas que tengas. Hablemos de anécdotas, en fin. Muchas gracias, Gus. De verdad, súper agradecido, no solamente por estar aquí en el podcast, sino también por la creación de la comunidad de Liber. Gracias a Liber he tenido aquí a invitados, tuvimos a Sender, tuvimos a Michael Lee, o sea, otro nivel totalmente, Gus. Te lo agradezco. Totalmente. Y son personas que definitivamente ya habían invertido en sí mismos tiempo, dinero, lograron sus resultados desde el primer punto que es en el tema personal y lógicamente siempre el primer metro cuadrado, ¿verdad? Ujú. Pero después tomaron la decisión valiente de salirse de su zona de confort
y empezar a compartirlo con más personas, crear su propia comunidad y definitivamente esto hace que cuando otras personas que también se educan con ellos, estudian con ellos, toman sus programas, tienen resultados, pueden dar testimoniales, hay un efecto dominó enorme porque las personas definitivamente muchas veces entran por una cosa en particular, en el caso de nosotros, o finanzas personales o inversión, en el caso de Michael D. es la salud o que quieren sentirse mejor, en el caso de Sender desean pues trabajar en sí mismos o trabajar con su familia o desean trabajar otras cosas, pero cuando se dan cuenta que este entorno de personas de alto valor, estamos en el mismo lugar, pues es bastante sencillo moverse a otras aristas, porque todos somos seres holísticos, tenemos que crecer en todas las partes. Si nos vamos quedando en una, esa parte nos va a jalar más y no nos permite crecer en las otras partes. Y entonces definitivamente estamos en un lugar en donde las personas, es incuestionable que lo que hacen tiene valor, eso es muy bueno, ya ha pasado todos los filtros, hay un mercado cautivo muy interesante porque somos personas que andamos siempre en busca de crecimiento, de invertir en nosotros mismos. Sabemos el retorno que ocurre rápidamente cuando se toma acción, ¿verdad? Y no queda todo nada más en teoría. Entonces, pues sí, y definitivamente esa es una de las razones por las cuales tu podcast también tiene el éxito que tiene y tiene que ver con aquellas personas que vienen, estamos dispuestos, traemos valor, ha habido resultados, tenemos otras comunidades y entonces el efecto expansivo de distribución de, de estas conversaciones pues es muy interesante. Total, Bus, total. Y la ¿Verdad? Estamos en comunidad, una, y es que estamos va, en una economía de colaboración, y, no de competencia. ujú, ujú. Y la comunidad realmente vale por 1000 la inversión inicial de este programa. Gus, para las personas que no te conocen, porque puede ser que hayan personas allá afuera que no te conozcan, ¿quién es Gustavo Sáenz? Así un resumen como para que la gente sepa quién sos vos. Ok, buenísimo. Voy a hacerlo más cortito de cómo está y de cómo comparto la experiencia y el Hero's Journey a la entrada de MasterKit, ¿verdad? Que todos los alumnos lo conocen, pero voy a venirme a la parte mm, final de los últimos 12 años nada más, en la cual, em, bueno, pues Gustavo Sáenz es un graduado de INCAE, como bien dijiste. Tomé la decisión de independizarme por allá del 2011. Mi primer mentor era una persona que ayudaba a personas a una visión de largo plazo en la parte de inversión, de creación de capital, eh, para poder crearse un capital al futuro, ¿verdad? Independiente de lo que tuviera que ver con cualquier parte social, ¿verdad? O sea, llámese la caja en Costa Rica o llámese en Colombia de otras formas, Chile. Y a mí me inspiró eso muchísimo porque yo vengo de una familia en la cual siempre he tenido mis abuelitos muy presentes y yo observaba lo que era un sistema social mm, muy bien, pero las carencias que tuviera con respecto al estilo de vida que se quería vivir. Y yo entendía la responsabilidad autónoma de cada uno de nosotros de crearnos ese futuro. En ese lugar me acerqué a personas que tenían la misma mentalidad. Luego en Estados Unidos, leyendo el libro Los secretos de una mente millonaria, que de hecho ayer mismo se lo regalé a alguien una vez más. Me eduqué con la parte de T. Harv Eker, ¿verdad? Con su programa de maestría que se llama Quantum Leap, como lo expliqué anteriormente. Y yo venía muy emocionado cada vez que venía de allá porque yo decía que hay información muy importante. Y yo dije, ¿cuáles son esas cosas que harían que alguien tan inteligente como mi mentor no pudiera estudiar con T. Becker? Y llegué a la conclusión de tres cosas. La primera, una persona que no hablara inglés, porque todo su material estaba en inglés. Ujú. La segunda, definitivamente, era una persona que no tuviera la libertad de tiempo o dinero para poder moverse
una vez al mes en Estados Unidos. Pero yo dije, esa es bastante, esa dependiendo de la persona puede lograrla. Y yo dije, ¿y alguien que no tenga visa? Ujú. Entonces yo decía, alguien sin visa y sin hablar inglés, sea el nivel en el que estuviera, no podría estudiar multirecreo. Entonces nosotros dijimos, ok, aquí hay algo de valor que podemos traer nosotros para ayudar a personas a que tengan una mejor información con respecto a las finanzas personales. Y empezamos con la idea de abrir nuestro primer programa. Era presencial en aquel tiempo, entonces nosotros íbamos bueno, diferentes no, realmente solo lo hicimos en dos diferentes hoteles, los 3 años que lo tuvimos presencial, 2013, 2014 y 2015. Y entonces las personas venían donde nosotros un fin de semana, se educaban con nosotros, ahí tomaban la decisión si seguían educándose otros fines de semana o si venían una vez a la semana a nuestras oficinas. Ujú. Em, y eso lo hicimos durante 3 años. En el 2015 ya teníamos los ingresos pasivos suficientes para no tener que seguir trabajando y decidimos cerrar el mismo libro. Nos fuimos de sabático un año completo, recorrer el mundo y luego los siguientes 4 años tomábamos entre 3 y 4 meses fuera de Costa Rica, Ujú. hasta que llegó el 2020. Y el 2020 llegó con una gran sorpresa para nosotros. Oh. Estábamos viviendo en la playa Ujú. con la tranquilidad que teníamos y empecé yo a recibir mensajes en mi celular de alumnos del 2013, 14 y 15. Ve que estábamos en el 2020, Claro. en el cual nos decían, muchísimas gracias por la información que usted nos enseñó, porque actualmente estamos en una mejor posición que nuestros compañeros de trabajos, que nuestros amigos y que nuestros familiares. Ujú. Porque nosotros tenemos un fondo de emergencia, tenemos un fondo de paz, si fuera el caso de que no sabemos cuántos meses va a durar esto, con lo cual cubre nuestro estilo de vida. Tenemos un seguro médico internacional, si fuera el caso que tenemos que utilizarlo aquí en Costa Rica, ir a algún centro médico privado. Tenemos seguro de vida, si Oh. fuera que nos toca caer en la estadística. Y estas personas, aparte que venía el interés de ellos de compartir, fue claro para nosotros una primera parte que era, aquí hay valor y se mantiene poniéndose a prueba en una prueba que nosotros jamás hubiéramos podido crear, Ujú. ¿verdad? Y lo segundo era que era clarísimo que ya no era por el lado presencial, sino que era por el lado 100% digital, Ujú. porque las personas hablábamos por Zoom. Yo me acuerdo perfectamente que nosotros buscando entretenernos en aquel tiempo, tomábamos clases de Zumba con un profesor chileno Mm. a Ujú. tal hora Ujú. que lo daba en su YouTube. Entonces estábamos claro que nosotros también estábamos consumiendo información de esa forma. Ya no solamente entretenimiento, sino también educación. Y habían tres barreras que hacerlo 100% en línea nos eliminaba. La número uno, la geografía, ¿verdad? Ya no tenían que venir personas a estar con nosotros un fin de semana en este hotel acá, ¿verdad? Sino que definitivamente podíamos llegar, en este momento tenemos alumnos en todas las partes del mundo, Dubái, Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, donde hay un costarricense, como dice la frase, esté donde esté, pero eso era un factor muy importante. Segundo, costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, digamos, cuando las personas van al cine, para usar un buen ejemplo, vos pagas por asiento, igual que cuando vas al estadio, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero cuando vos tenés una suscripción, o sea, un link, puede estar la sala llena de personas y nada más se pagó uno, ¿verdad? Como Netflix o como cualquiera. Entonces, eso definitivamente es de las cosas que ha sido muy ventajosas porque tipos familiares completos están estudiando con nosotros con un mismo link, ¿verdad? Eso fue muy importante. Y tres, la parte de streaming. ¿Por qué? Porque antes las personas tenían que venir donde nosotros de tal hora a tal hora, o los que ya llevaban programas más avanzados, tenían que ir a nuestra oficina, venía gente de Punta Arenas, de Guanacaste,
de San Carlos, de Pérez Celedón. Y aquí las personas deciden a qué hora quieren educarse y qué tan rápido. Digamos, Ujú. tenemos personas que dicen, yo tomo 15 minutos todas las mañanas. Y hay otras personas que dicen, yo el domingo tomo 2 horas. Claro. Y o sea, van a consumir el mismo programa a diferentes horas y a diferentes velocidades, totalmente customized, hechos a la medida. Se Y adecúan a entonces, la 100. Ujú. claro, entonces esos tres factores definitivamente han sido cosas que nosotros nos dimos cuenta rápidamente que nos permitían ahora llegar a otro nivel totalmente de éxito o de expansión o de ayudar a personas. Y en este momento tenemos más de 2.500 alumnos en la parte solamente en línea, más los que fueron presenciales, así para dar un corto resumen. Claro. Entonces, yo lo que soy es un mentor y educador e inversionista, especialista en finanzas personales, eh, con libertad financiera, ¿verdad? Como bien dicen los grandes, de una gran categoría hay que bajar por lo menos 2 niveles. Entonces, yo me dedico a hablar de dinero en finanzas personales, en la parte específica de libertad financiera, que es lograr generarse los ingresos pasivos necesarios para que usted pueda a partir de ahí ser dueño de su vida y no tener que intercambiar tiempo por dinero, Claro. ¿verdad? Habrá otras personas que dicen, ok, yo lo que soy es un especialista, hablo de dinero en finanzas personales, pero lo que quiero es que seas millonario. Ok, eso es otro, ¿verdad? Porque vas a hacer otras cosas o tenés que hacer otras cosas porque tu fin es tener más de 7 figuras, Exacto. ¿verdad? Acá para nosotros, y puede ser totalmente activo. En Claro. el caso de nosotros lo que nuestra bandera es una mentira que hay que esperarse hasta los 65 para ser dueño de su tiempo, ¿verdad? Tenemos diferentes formas en que lo enseñamos para que tengas libertad de tiempo, libertad geográfica, libertad de ingresos pasivos. Sí, total. Gus, después de crear Liber MasterKit, este programa que te enseña desde la A hasta la Z, una metodología ya probada Comprobada. que te da libertad financiera. ¿Cuál es la diferencia? Aquí empezamos ya de lleno a la entrevista del podcast. ¿Cuál es la diferencia entre tener dinero y ser libre financieramente? Buenísimo. Ah, la palabra es sistemas. Y me explico. Una persona libre financieramente ha creado diferentes sistemas, los cuales pueden ser negocios, pueden ser comisiones recurrentes, para nombrar algunos, ¿verdad? Pueden ser inversiones, ¿verdad? En las cuales vos hiciste un esfuerzo inicial una vez, pero después el sistema se automatizó y te genera el ingreso mensual que vos necesitas para vivir. Mm. Una persona que tiene dinero viene desde dos puntos de vista. Viene aquel que tiene dinero porque intercambia tiempo por él del día 1 al día 30 le pagan por eso. Y si el siguiente mes no va del día 1 al día 30 no le pagan, ¿verdad? Y el segundo es aquella persona que lo hemos visto en estos tres casos específicos para dar unos ejemplos, ¿verdad? Hay más. Aquellos que vendieron una empresa, aquellos que se divorciaron o aquellos que recibieron un seguro de vida o una herencia. Entonces, esta persona tiene dinero, pero es un dinero finito. Si no tienen la educación financiera, va a ir bajando a cómo se va gastando hasta que llega a ser. Y si no me creen que eso es posible, vean a todos los ganadores del premio gordo de la lotería, porque ahí está el resultado. Ujú. ¿Verdad? Total. Porque dinero sin educación financiera es finito. Ujú. Educación financiera más sistemas hace dinero infinito, que no necesariamente te obliga o es el interés o anda buscando el output de ser millonario. Y eso es algo que yo creo que aquí es donde de los primeros mitos que nosotros matamos y evidenciamos es, yo conozco más millonarios
que no tienen tiempo que personas libres financieramente, Total. ¿verdad? Entonces, Total. es más fácil ser millonario que libre financieramente, completamente. Hay Exacto. más millonarios que no tienen tiempo, Exacto. que Exacto. no No, pueden vivir donde quieren, que no exacto. pueden, o sea, hay millonarios que tienen que pedir vacaciones. Wow. De Hay hecho, millonarios que el departamento de recursos humanos le dice que no puede ir. Gus, tengo una anécdota con vos en una de las caminatas allá en Escazú. Este, ibas caminando con nosotros y dijiste, miren ese edificio. De ahí Me una vez acuerdo salió, ¿te perfectamente acuerdas? cuando lo Ajá. dije, sí, pero adelante Ah, porque me acababa de pasar. sí, o sea, eso me caló en la mente. Vos dijiste que habías visto un hombre muy elegante, saco y corbata, saliendo del edificio a dejar a su hijo afuera porque él le tiene un chofer al hijo para que lo llevara al cole o a la escuela, no sé. Y vos dijiste en un momento, pensaste que qué bonito yo poder tenerle un chofer a Inti, a mi hijo, el día de mañana. Pero en eso otra idea se te vino y dijiste, no, yo tengo la oportunidad de ir a dejar a mi hijo y después venir aquí a darle del Caminando. paro que, ajá, Yo mientras él llevo a mi hijo está caminando. en una oficina. Y él, luego de dejarlo con su chofer que iba para el lado A, Ujú. él se montó con su chofer para que lo llevara donde tuviera que llevarlo a él. Claro. Pero los dos estaban yéndose de la casa a las 7:30. Sí, y el que andaba caminando era yo, Ujú. Total, ¿verdad? Y total. eso, y esas son de las cosas que pueden haber personas que prefieran A y hay personas que prefieran B. Lo que vos tenés que saber es qué preferís vos y por lo tanto aprender, poner en acción y ejecutar para que te dé ese resultado. Total. Pueden haber personas libres financieramente que nunca sean millonarias. Totalmente. Es viable. Ujú. Es viable. Y pueden haber personas millonarias que nunca sean libres financieramente. Total. También es viable. Lo que hay que saber es escoger porque tus actividades con base en tu mindset te van a acercar a eso. Total. Y hay una frase que a mí me encanta y tiene que ver con ¿cuál es la diferencia entre una persona interesada y una persona comprometida? Y es los huevos con tocino, Con el tocino. Ujú. ¿verdad? Sí. Definitivamente la gallina está interesada en participar, pero el chancho está comprometido. Total, va a dar su vida. Total. Ujú. Excelente, Gus. Ujú. Sí, yo me acuerdo esa anécdota tuya y eso me caló. Y ahí es donde uno se da cuenta realmente que el tiempo es lo que lo hace a uno millonario. Ujú. Gus, ¿algo más que agregar? ¿No? En esa pregunta. Bueno, de hecho en este momento estoy leyendo un libro de Charlie Munger, quien fue la mano derecha de 45, 50 años con Warren Buffett, y él cuenta en este libro que su driver no fue nunca llegar a ser, bueno, billonario, ni siquiera lo pensaba, Ujú. sino que su driver era ser independiente financieramente, Claro. ¿verdad? Que él pudiera tomar sus decisiones. Ujú. Lo que ocurre es que lo hizo también, eso es bien importante, durante tantas décadas, que el subproducto fue el capital que logró hacer, pero él logró ser independiente mucho tiempo antes. Claro, totalmente. Gus, ¿qué le recomendarías vos a una persona que hoy tiene un trabajo de 8 a 5 para ir construyendo esa libertad financiera? Lo primero que hay tres, lo que tengo que recomendarle es para explicarle las tres etapas que hay, Ujú. ¿verdad? O sea, la tercera etapa es cuando vos ya tenés una cantidad de capital que estás buscando ser de la forma más eficiente, pasarlo a la siguiente generación. Ujú. ¿Ok? Pero antes de eso, la segunda etapa fue haber creado ese capital y diversificarlo. ¿Ok? Pero toda la primera etapa es crear el capital. Pero para crear ese capital, tenés, y esto es lo que quiero recomendarle, que aprender
herramientas, skills en inglés, las cuales te generen dinero de una forma en que no intercambies tiempo por dinero. Como explica muy bien Naval Ravikant, es earn your money with your mind and not with your time. Gane su dinero con su mente y no con su tiempo. Yo siempre les he dicho a mis alumnos de MasterKit que por favor desplumen el business model que tiene MasterKit y que tiene Liven. Yo no puedo ser más transparente. Abro todas las puertas. Solo me falta pasarle los datos contables. Pero nosotros, el sistema, cuando una persona está interesada en MasterKit, en ninguna parte intercambia Gustavo Sáenz tiempo con el sistema. Y todos reciben exactamente la misma calidad. ¿Verdad? Donde sí, cuando ya son alumnos totalmente, porque eso no tenemos el acercamiento que vos has conocido conmigo cuando yo contesto y todo eso, pero definitivamente cada persona que toma la decisión de aprender y de educarse no está tomando de mi tiempo. Entonces, ¿cuáles son en este momento 5 herramientas que definitivamente cualquier persona debe aprender? Son muy bien pagadas y rápidamente podría dejar el 9 a 5. Ok, aprender de mercadeo en línea, ¿verdad? Mercadeo en línea. Aprender de ventas, definitivamente. Aprender de sistematizaciones para poder apoyar a las personas a que lleguen a diferentes niveles. Edición de videos, ¿verdad? Y audio, definitivamente es algo que es muy importante. El manejo de redes sociales es otra de las cosas. ¿Y por qué estoy diciendo de estas? Primero, porque no las dan en ningún centro educativo formal, eso es bien importante. Entonces la persona puede ir tomando diferentes cursos, talleres o programas con los cuales él vaya redondeando esa capacidad que prefiere tener. Una vez más, a su ritmo, a su tiempo, ¿verdad? Como quiera. La gran ventaja de cuando vos llegas a ofrecer tus servicios de esta forma es que nadie te pide tu currículum. Nadie te pide tu currículum. Solo te piden una cosa. Dígame con quién ha trabajado. Y uno lo llama y le pregunta cuáles son los resultados de esta persona, a ver si como dice que canta el gallo, canta. Y es muy sencillo. Te dice, madre, sí, yo conocí a esta persona cuando estaba en $5,000 y estoy trabajando con él y estoy en 30,000. Ah, sí funciona. Claro. Más si yo conocí a esta persona y tenía 2,000 seguidores y ahora estoy en 12,000. Ah, perfecto, sí funciona. Perfecto, ¿verdad? No, exactamente, aquí nadie te pide que mandame tu currículum. Nada por ese estilo. Típicamente las ganancias son arriba de 4 figuras. Estamos hablando de más de $1,000 por cualquier servicio que vos ofrezcas. Claro. Al respecto, tu buyer persona ya tiene dinero porque tiene el producto encaminado ya. Puede servir a personas fuera de tu país, de tu lugar. Puedes moverte y conseguir mejores lugares. Dependiendo de los idiomas que hables, y puedes llegarle a gente con bolsillos más grandes. Ya, ¿verdad? A mercados más grandes y colaborar con todas esas personas. Puedes colaborar con personas, puedes hacerlo por a vos mismo. O sea, definitivamente, eso sería lo que yo le recomendaría. Excelente, excelente, Gus. Para nadie es un secreto, Gus, y vos como mentor lo sabes muy bien, que muchas veces ese camino a la libertad financiera, la gente empieza a cometer errores y esos errores se pagan caro en el futuro, ¿verdad? Para nadie es un secreto eso. Entonces, vieras que hice una nueva sección acá en el podcast de creencias de la sociedad que son malas decisiones financieras, pero que la gente cree que es bueno, porque ya por historia, ya por tradición, a todos nos meten eso en la cabeza desde pequeños. Entonces me gustaría saber qué opina Gustavo
y que me dé su opinión a rajatablas, como decimos popularmente. Por ejemplo, Gus, hablemos ahora que estuvo la Expo Construcción, que por cierto fui, a mí, la cita propia con deuda. ¿Adquirir un préstamo hipotecario es una buena idea, Gus? Ok. am, es bien interesante porque tuve una conversación hace muy poco. Puedo contar 3 historias, Lo que quiera, este espacio es suyo. ¿ok? Porque las personas tomamos las decisiones emocionales y luego buscamos la razón, la parte racional, con el fin de confirmarnos a nosotros mismos que fue una buena decisión la que ya tomamos por emoción. Entonces, pensando, hay que pararse en el momento en el que vivimos, 2025, ¿verdad? Hay muchas personas que lo que ven, que lo que vemos, y yo me incluyo, es que la libertad geográfica es algo que realmente no solamente hemos vivido, sino que contemplamos y le damos mucho valor. O sea, habemos personas que no estamos interesados en vivir todo el año en el mismo país. Habemos personas que estamos interesados en no vivir todo el año en el mismo distrito de esa provincia, de ese país, ¿verdad? Entonces, para personas como nosotros, que no es la gran mayoría, jamás, estoy hablando fácilmente de un dígito de la población, solo un dígito de la población. Para nosotros no tiene sentido comprar, tiene más sentido alquilar, ¿verdad? Porque nos da flexibilidad. O sea, si yo estoy en Costa Rica porque tengo que estar en Costa Rica o porque decido que estoy en Costa Rica, pero alguien como yo puede decidir si cuando está en Costa Rica está en Conchal, si cuando está en Costa Rica está en Santa Teresa, si cuando está en Costa Rica está en Jacó, si cuando está en Costa Rica está en Romoser, si cuando está en Costa Rica está en Escazú. Para hablar de los lugares que a mí más me gustan, Claro. ¿verdad? Y eso lo decido cada vez que vengo a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Gustavo, ¿y alquilas amueblado? Sí, y alquilo amueblado. O sea, yo nada más muevo ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en una torre mucho más grande y más juvenil que la que yo estoy, la cantidad de gente que no tiene carro. O sea, yo veía los parqueos y la cantidad de gente que no tiene carro y la cantidad de Ubers que llegaban. Porque esta generación realmente dice, ¿cómo yo voy a agarrar una cantidad de dinero para parquear en un carro, en un activo no productivo, altamente depreciable, si yo utilizo las cosas cuando las necesito y cuando no las necesito, nada más no las utilizo? No tengo todo el down, la parte va, toda la pérdida de cuando no las estoy utilizando. Entonces, todo esto lo estoy compartiendo porque hay que ubicarse. Estamos en el 2025 y que hay una parte de la población que desde que salió a trabajar o a generar, esa es su realidad. Entonces, las personas no están con el mismo chip de casa propia, ni tampoco están con la ansiedad de la gran mentira que alquilar es botar la plata, porque alquilar no es botar la plata, porque, o sea, los intereses que le pagas al banco, eso sí es botar la plata, Claro. ¿verdad? Entonces, la segunda, hay personas que la gran mayoría, recordemos que el 80% de la población son trabajadores de 9 a 5. Sí. Entonces aquí ya no lo usamos. Asalariados. Entonces estamos hablando de personas que para ellos la casa propia sí es un sueño, sí continúan comprando esa creencia y entonces nos vamos a la parte hipotecaria, ¿verdad? Entonces ahí el punto es, si es alumno de MasterKit, sí sabe perfectamente cuáles son las reglas de Gus y Mari. Entonces, sí sabe exactamente cuánto es el periodo, sí sabe exactamente en qué es la moneda y sabe las 3 categorías de instituciones financieras que se lo van a prestar, Sí. ¿verdad? Las conocen perfectamente y por cierto, en esta Expo Móvil una vez más se repite, en esta Expo Construcción, una se repitió.
de las tres. Ujú. Entonces, cuando alguien me dice, yo lo compré con esto, igual que vos lo recomendaste, le digo, lo hiciste súper bien. Ay, ¿querés que la pague antes? No, no Claro, tiene sentido. claro. Usa todo el dinero adicional para invertir. ¿Ok? Y ahora vámonos a la número 1, ¿verdad? Que es aquellos que tenemos el dinero para comprar la casa cash, pero que como tenemos conocimiento de finanzas personales y de inversión, tenemos el mismo monto colocado que paga la casa y nos deja dinero, como yo he explicado varias veces. O sea, Sí. el apartamento que yo vivo es de $200,000. Yo los tengo. Ujú. A mí me lo alquilan en 1,500. Pero yo esos $200,000 en préstamos privados de hipotecarios Con garantía lo hipotecaria. presto al 1,5. O sea, esos 200,000 me dejan 3,000, pago 1,500 y me quedan 1,500. Total. ¿Cuánto es 1,500 por 30 años? Wow. Son 18,000 por 10, 180 por 3, medio millón de dólares. Total. Por no meterlos en el apartamento. Ujú. Las matemáticas no mienten. Exactamente. ¿No? Pero tenés que saber cuál es tu parte. Entonces, para terminar, te dije que te quería contar una historia. Ahora Ujú. viene, esta es la parte financiera. Pero vámonos también a la parte emocional. Estaba teniendo esta conversación con una persona y me dijo, mi tía compró su casa en 22 millones en Curridabat hace 30 años y hoy le están vendiendo 180. Wow. Le están ofreciendo 180. ¿Cómo me vas a decir a mí que no fue un buen negocio? Claro. Pues no, que no fue una buena inversión. Esa fue la palabra que utilizó, que ahí es donde entro yo, ¿verdad? Sí, Le- la seguime dice. plusvalía. Ujú. Entonces, me voy a ChatGPT. Entonces le digo yo, ChatGPT, por favor, dígame cuál ha sido la inflación real en Costa Rica en los últimos 30 años. Y me lo dividió por décadas. Ok. Entonces, la de en los 90 fue entre 30 y 40, luego cayó entre 20 y 10, ya da un dígito. Pero dice ahí en promedio es entre un 7 y un 8. Ujú. Me voy y le pregunto, "Che, ¿cuál ha sido? Eso fue la inflación promedio. Y Ujú. entonces yo agarré luego nada más calcubio, Calculo. puse 22 millones, puse 180 y lo que le hice fue financieramente cuál fue la tasa a la que creció, al mismo 7,5. Wow. Entonces, ¿qué fue lo que aprendió aquí la persona a la que yo estaba educando? La capacidad de compra de esa casa en 22 millones hace 30 años es la misma capacidad de compra de 180 millones de hoy. O sea, compran la misma casa, Ujú. cosa que es verdad. Sí. El mercado nos está diciendo que no nos está regalando ni un centavo más de ganancia, Claro. ni un centavo más de ganancia. Pero ahí fue donde yo le di la razón a esa señora de colocar aquí estos 22 millones, porque tenía 3 hijos pequeños, trabajaba como a una hora, hora y media de ahí, y esa iba a ser su vida, porque sus hijos pequeños iban a ir a la escuela, ella iba a ir a trabajar a su negocio propio, y eso iba a ocurrir por décadas. Entonces, todas las otras variables que yo hablé al principio no aplicaban para ella. Y esta persona, ¿qué sí hizo? Pues se ahorró todo el alquiler de estos 30 años. Si anduviéramos buscando un beneficio económico, pero todos sabemos que un alquiler es un 6%, ¿verdad? Claro. Un medio mensual. Ok. Nominal, nominal. Entonces, dicho Ujú. todo lo anterior, si yo, a lo que quería terminar cuando hablaba con esta persona, si yo hubiera sido de ella y hubiera estado en sus zapatos, yo sí los pongo. Ok. Ok. Yo Todos sí los los. pongo.
Perfecto. No, de hecho no estuvo mal, pero aquí lo importante era que desmitificamos la palabra fue una buena inversión. No, Exacto. lo que no fue un mal gasto. Pero brillante no fue. Pero sí fue brillante. Sí, fue Trato brillante. de ella estoy seguro que que es un gran hogar y que hay muchas cosas. O sea, Ujú. desde mi punto de vista sí, pero es bien importante desligar la parte que fue un movimiento financiero buenísimo. No, no, o sea, Ujú. el común todo fue más que positivo, Ok. ¿verdad? Pero como inversión no. Porque si hubiera agarrado esos 22 millones y hubiera hecho o A o B, hoy tendría más que 180. Sí, totalmente, Gus, totalmente. Excelente historia esa, realmente lo hace reflexionar a uno. A veces uno no se sienta y se concentra en la matemática, los números no mienten, como vos dijiste. Claro, pero volvemos a que también, y esto es importante, Ujú. lo que aplicó en los 90, 80, 70, 60, 50, no quiere decir que aplique en los 2020, 30, 40, Todo cambia, sí. ¿verdad? Hay muchas más oportunidades, cada vez hay menos barreras geográficas, menos barreras tecnológicas. Exacto. Ahora vivimos en un momento, por extraño que suene, porque los números son los números generalizados irían en contra de lo que yo estoy diciendo, pero Ujú. ahora tenemos muchas más facilidades de hacer más dinero que en un pasado. Pues como dice Warren Buffett, hace 50 años una persona quería crear dinero y tenía que tener una finca, ¿verdad? Sembrar para vender Ujú. o tenía que abrir una tienda. Sí. Ahora vos con una idea, solo la idea, tener los canales de distribución para poder monetizarla. Y los Sí. canales típicamente son gratis o son de muy bajo costo. Ujú. Y puedes ponerlo mañana. ¿Qué era el punto aquí que él decía? Vos sembrás y tenés que esperarte la cantidad de meses que tenés que esperarte Para para la que cosecha. saque Ujú. y para salir a venderlo. Claro. Vos ahora podés con esa idea ponerla en el mercado y en cuestión de, no sé, pocas semanas saber si esa idea hay que hacerle algún twist o es ganadora o hay que votarla y crear otra idea. O sea, es mucho más rápido y esa es la razón por la cual el millonario de al lado, en tan solo 20 años de cuando se hizo el primer estudio, que fue en 1997, el segundo estudio hecho por una de las hijas de los primeros dos, la edad del promedio del millonario de al lado bajó de 56 años a 49. No me extraña que haya sido 7 años. Vos sabes, Ujú. y el que me Claro. conoce a mí sabe lo que yo pienso de los ciclos. Total. Tampoco me lo inventé, por eso se llama sabático y todo eso. Sí. Pero cada 7 días, cada 7 años, en fin. Y tiene que ver con que el millonario de al lado se apalancó, se apalancó o en el dinero de otros, o en el tiempo de otros, o en la credibilidad de otros, o en la tecnología de otros, pero se apalancó. Total. Y antes nada más no existía. Ese apalancamiento. El mejor, Ujú. el mejor de los casos es ChatGPT lleva 2 años, uno se apalanca de eso, eh, las redes, eh, las redes sociales y también Bitcoin tiene 15, 16 años y uno se apalanca de eso desde el punto de vista de promoción, de distribución, de creación de capital, Internet, o sea, Amazon en el 95, estamos hablando 30 años en que de verdad se le está sacando el jugo. Entonces, alguien que hizo dinero hace 50 años, de verdad le costó. Total. Pero Microsoft, Amazon, Apple y todas estas, o sea, no tienen 30 años. Sí no. tienen 30 años de creadas, ¿verdad? En los 80, cuando nos vamos en la historia de Macintosh y todo Ujú. eso, ¿verdad? Pero el hockey stick, Ujú. ¿verdad? La ha pegado desde que Internet
nos democratizó la oportunidad a todos, donde no todos la tomamos. Totalmente, Gus, total y absolutamente. Vamos con otra creencia, Gus. De hecho, ya viene la Expo Móvil. Carrito nuevo de agencia con deuda. Qué interesante. Te voy a decir la creencia más difícil ahí de votar. Y es, pero yo lo saqué con leasing. Entonces, al sacarlo con leasing, porque es un autoempleado, llámese todos los doctores, abogados, ingenieros, puedo pasarlo como gasto deducible. Entonces, ahí es donde los verdaderos empresarios nos hacemos dos preguntas. A ver bien, solo porque sea un gasto deducible, que fue lo que le dijo su contador, ¿en qué es que le beneficia a la empresa un carro de $150,000? Exacto. ¿O le beneficiaría más a la empresa buscando utilidades, verdad? Un carro de 40,000 y que llega al mismo lugar. O tres carros de 50,000 si fuera de un punto de vista de crecimiento. Y la segunda, recordemos que al usar un escudo fiscal, o sea, realmente lo que vos estás haciendo o lo que te está aportando Hacienda, lo que no estás pagando Hacienda es el porcentaje de impuestos que no estás pagando. O sea, tenías que ser realmente malo si pagas el 30. O de ahí para abajo. Entonces, si tras de eso sos inteligente y por lo tanto tenés estructuras fiscales, lógicamente legales, que te bajan el porcentaje, deja de ser todavía más inteligente meterle un gasto innecesario no productivo a una estructura que es pura grasa con tal de que Hacienda te apoye unos cuantos puntos de la utilidad. Sí. Sí. Sin contar, ajá. Dos creencias, que esas son, yo no entiendo. Yo sí sé quién las inventó y fueron las agencias. Yo creo que apoyadas con los bancos. Y es esta. Yo cambio el carro cada 5 años. ¿Por qué? Sí, como por qué. ¿Cómo? ¿Por qué? Y en esos 5 años, ¿cuántos kilómetros tiene? Y, o sea, ¿verdad? Wow, esa es una. Eh, La segunda es, a mí me gusta estrenar cada vez que cambia la línea. Ah, no, perdón. Voy a cambiarlo en este momento antes que cambie la línea porque se deprecia más, Oh, por Dios. Sí, no, jamás. ¿verdad? Y así muchas más, ¿verdad? Claro. Pero de nuevo, recordemos que todas son decisiones emocionales ya tomadas y buscamos allá en lo más profundo alguna razonabilidad para validar lo que ya tomamos de decisión, Claro, ¿verdad? totalmente. Y luego, lógicamente, la parte eh, los tres factores que impactan a un carro nuevo. Devaluación de la moneda, si es que ganas en colones versus una compra en dólares. Depreciación del activo, ¿verdad? Eh, con respecto de un activo no productivo y altamente depreciable, un 20% versus el primer año 10% cada vez. Y también en Costa Rica, yo creo que en cualquier mercado, entre menos conocida sea la marca, más duro va a ser el impacto en el mercado a la hora de a la hora de venderlo en segundo, en mercados secundarios, cuando Ojo, puedas venderlo. totalmente, Gus, totalmente. De hecho, la siguiente creencia va un poquito ahí, atada a esa misma. Pasar la tarjeta de crédito con la famosa tasa cero. Y Ujú. la famosa tasa cero es la forma más rápida de hacerse, en vez de hacerse un aumento de salario, de bajarse el salario. Es la forma más rápida.
¿Por qué? Porque creemos que somos lo suficientemente inteligentes como para no pagar intereses, siendo súper arriesgados, ¿verdad? Porque con una vez que nos atrasemos un día, pasa totalmente eso ya a la deuda de tarjeta normal, a los intereses que tiene. Claro. Pero entonces, si yo recibía hoy 100,000 colones, todos los 30, y yo podía utilizar esos 100,000, me meto un tasa cero de 10,000, y a partir del próximo mes, mi capacidad de gasto de inversión es 90, porque ya 10 tengo que pagarlo en la tasa cero. Ya está comprometido. Y entre más tasas ceros tenga, menos salario tengo. Aumenta mi riesgo de que darle mal a alguna de las tasas ceros y entonces que pase directamente a un préstamo de tarjeta, a las tasas que todos conocemos que son arriba del 30%. De Pablo. Entonces, Gustavo, ¿hay alguna diferencia? Claro, si vos ahorras por decisión mensualmente para comprarlo, nunca perdiste tu capacidad de compra o inversión, siempre se mantuvo en los 100,000. Exacto. Exactamente. Esa pregunta es muy interesante, Gus, porque ahora todo el mundo pasa la tarjeta a tasa cero, ¿verdad? Y como decís vos, dicen que no, que eso es súper cómodo porque es a tasa cero, no pago intereses. No, por supuesto, es que volvamos a lo mismo, la compra fue impulsiva y emocional. Total. Luego lo que dije fue, soy un genio financiero porque no estoy pagando intereses, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿vos te acordás de la fábula de Peter Pan? Sí, claro, Peter Pan. Mae, es tener al cocodrilo siempre abajo, porque mae, es solamente un paso en falso de esa tabla donde los ponían a caminar, ¿verdad? Cuando se portaba, mae, el cocodrilo está abajo, o sea, está así, o sea, usted nada más tiene que atrasarse un día y pasa automáticamente a hacer un préstamo por ese monto a las tasas de la tarjeta. Y entonces, entre más tasas ceros tenés, más cocodrilos tenés. Exactamente. Totalmente. Gus, disfrutar sus veintes, vivir la vida, viaje, pase la tarjeta, porque la vida es solamente una. Después a los 30 uno decide si quiere invertir o no. El factor tiempo es realmente importante para la meta Y financiera. más en los 20, y más en los 20. O sea, Alex Hormozzi dice que hay solamente dos tipos de personas en los 30. Los que tuvieron una sobrevida, disfrutaron la vida, o aquellos que llegaron sobre herramientados o over skills, ¿verdad? Lo que pasa es que de ahí en adelante se nota totalmente la diferencia de quién estás ganando en el juego, porque aquellos que durante sus 20 aprendieron de ventas, aprendieron de mercadeo, se metieron en un MLM, ¿verdad? Mercadeo de redes, aprendieron a venderse, se llevaron los nos y todo esto, todo este bagaje de skills, a partir de aquí empieza a dar un rédito. Muy probablemente la reviente, si no es que la ha reventado ya. Aquellos que se fueron a los kibbutz, mochilearon, se buscaron, se encontraron y viajaron, tuvieron trabajos de salarios mínimos donde no aprendieron nada de todas estas varas, llegaron a los 30. Y bueno, ya es el momento, conocí, no sé, 35 países en mis 30. Ok, wow, no sé qué hacer. Por lo tanto, el mercado no me va a pagar por lo que no sé hacer, ¿verdad? Otro mito muy grande que yo quiero traer acá es la gente empieza a trabajar hasta que termina de estudiar. Y ya sea que sean especialistas en medicina y todo esto, o empiezan a trabajar hasta que terminan la maestría o la licenciatura o hasta que se... no, no. O sea, la tecnología nos ha permitido y conocemos varios casos, vos y yo, en los cuales desde mi punto de vista
entrando en séptimo año, todo mundo, por medio de algún device, llámese computadora, un iPad o tablet o un celular, puede estar ya generando dinero. Ujú. Total. ¿Para qué? Para que cuando sale de quinto, si es que sale de quinto, pero yo sí recomiendo a cualquier persona salir de quinto, no por el título, sino por la madurez que ocurre entre los 13 y 17 y 18 años. Es importante estar en ese ambiente, pero también hustling, bien importante. Eh, puede nada más tomar dos decisiones en ese momento, seguir haciendo crecer lo que ya tiene, Ujú. o moverse a hacer algo adicional u otras cosas, pero con todo el bagaje que aprendió en estos 5 años. O sea, que esos 5 años no sean teóricos, o sea, que en esos 5 años no se sepa todas las capitales del mundo, no se sepa el jigwirro, no se Los sepa, símbolos que... ¿verdad? Porque como yo le digo a mi hijo, a Inti, la diferencia entre cuando vos estuviste entre cuando él está en primer grado, Ujú. entre cuando vos vas a pasar por primaria y secundaria y cuando yo pasé por primaria y secundaria, es que a mí me calificaban por las respuestas correctas. Sí. A vos te van a calificar por las preguntas correctas, porque las respuestas están a la mano de cualquiera, ChatGPT, Google, YouTube. Todo. Ujú. O sea, yo nada más digito y la respuesta correcta ya está. Entonces, si la respuesta correcta está en las manos de todos y es gratis, tiene cero valor. Total. Pero las preguntas correctas no están ahí. Ahí es donde. Hay una cosa que a mí me encanta, botemos otro mito. Ujú. La inteligencia artificial va a quitar, va a eliminar una serie de trabajos. Ajá. ¿Vos sabés a quiénes no nos importa y quiénes estamos esperando que eso pase? ¿A quiénes? A los empresarios. A los empresarios. El único que está preocupado porque la inteligencia artificial quite trabajo es el que tiene trabajo. Exactamente. En cambio, si a mí me dice que mi inteligencia artificial me va a quitar seres humanos de por medio, encantado. No, lo que Y que hablábamos, traje ¿no? 20 y que traje Sí, 27. claro. Encantado. Y además pueda, y que además vaya mejorando en cada interacción porque tiene feedback para hacer cada vez mejor su trabajo. No, ¿Verdad? y aquí siendo redundantes, el nivel de apalancamiento, vos, o sea, para eso viene la inteligencia artificial, apalancarse una. Ujú. Total. Yo voy en mi caminata viendo ya los excelentes influencers de AI, o sea, son toque, no influencers que hablan de inteligencia artificial, sino influencers 100% de inteligencia artificial, o sea, nunca han respirado, totalmente creados. Claro. El número de seguidores que tienen y cómo se puede crear un influencer para cada marca del mundo, Ujú. para cada marca. O sea, la compañía que sabe hacer esto, vos llegas y vos decís, yo quiero que me lo haga así el influencer, que hable de esta forma y que y te lo hace. Ujú. Y trabaja para vos, el bot, llamémoslo de esta forma. Sí. Yo dije, mae, si yo fuera actor estaría muy preocupado Total. de cine, porque yo veo, o sea, yo estaba viendo los actores y estaban hablando sobre los lanzamientos de películas y todo, y yo dije, mae, ahora lo puede hacer. O sea, ¿por qué razón no se crearía unos Avengers o una Liga de la Justicia, un lo que sea, donde el 100% de los superhéroes sean actores creados por inteligencia artificial? Imagínate las dimensiones asimétricas visuales con que podría ser. Imagínate los poderes que podrían tener que se te ocurra. O sea, recordemos que los Y poderes actuales de los actuales actores. Vengadores, todo tenía que ver con la capacidad de creatividad que tuvo en su momento este señor gatísimo, que olvidé el nombre. Pero, ¿verdad? Pero ahora podrían, y con el mercadeo
necesario de ser una locura en box office y en lo que fuera. Y a nadie hubo que pagarle salarios de 50 millones, ni tienen que repartir regalías, ni tienen que tener, ¿verdad? La cantidad de gasto que se recorta es increíble. Total. Sí. Y además puedes sacar una cada 6 meses. Total, sí, también. Porque el actor ocupa recuperación, etcétera. Total. ¿Verdad? Nada de que tengo contratado otra cosa, o sea, totalmente. Entonces, sí estamos viviendo momentos muy interesantes, muy, muy interesantes, y es bien importante cuestionarnos todo, cuestionarnos de dónde viene esa información y también cuestionarnos si algo que aplicaba hace poco, ya de ahora en adelante no aplica, Exacto. ¿verdad? O sea, una película que yo vi hace años, recuerdo que él era un señor retirado. Y por Ujú. cierto, cuando digo el señor retirado, es que el actor es Robert De Niro. Entonces estaba siendo mentor de una muchacha. Y ella le preguntó que qué había hecho él toda su carrera para ser tan inteligente. Y él le dijo, 40 años en páginas amarillas. En las enciclopedias, claro. Ese más trabajó, no, en el directorio El telefónico. directorio. Ujú. Esa fue su carrera. Y Wow. fue alguien muy capaz y muy exitoso. Total, total. Eso es, está el know-how del niche y el generalista. O sea, yo conozco, pero también yo soy un buen manager. O sea, yo sé people skills, yo sé otras cosas, ¿verdad? Recordémonos que hay dos tipos de té. La T donde arriba es corta y muy largo para abajo, esos somos los especialistas. Y está el que tiene, un buen ejemplo de Henry Ford, una T que la parte de arriba es muy grande y muy bajito aquí. Realmente no es muy profundo, ¿verdad? Y entonces, esos son los generalistas. Claro. Y de mercado para los dos, dependiendo yo de lo que quiera hacer de la vida cada quien. Ujú. Total, totalmente, Gus. Yo creo que le va a mejorar a los especialistas. No, total, total, wow. Ahí diste, perdón a todos los que nos están escuchando o viendo en este momento, nos hemos extendido más de la cuenta, pero es que de verdad que todos estos temas hacen que uno se expanda y Gus está compartiendo Claro. muchísimo valor, entonces ahí nos van a disculpar, ¿verdad? Y ojalá estén apuntando y estén aprendiendo muchísimo porque Gus está dando pepitas de oro. Gus, estamos entrando a la parte final del podcast. Se llama sesión de preguntas rápidas. Ok. Mae, a Sender le costó esta parte. Lo dejé pensando. Entonces, vamos a ver. O sea, el hombre es psicólogo y aún así le costó. Vamos a ver ahora. Seguro tiene ahí un overthinking, porque Sí. Sender tiene la gran ventaja, que tal vez que es una gran ventaja cuando uno está de este lado, pero tal vez para ese jefe es una gran desventaja, que él sí se ocupa y preocupa de que el mensaje sea bien recibido por la contraparte. Total. Cuando uno nada más abre la boca y tira, no tiene esos filtros, puede irle mejor en algo así, que no quiere decir que sea bueno. Sí, totalmente. Y si no ha escuchado el episodio con Sender, la invito que vaya, se retroceda 2 capítulos y tenemos el episodio con Sender. Gus, ¿cuál es tu podcast favorito? Mi podcast favorito debe ser en este momento DOAC. Es Ok, de Diary of a CEO. ok, perfecto. De Steve, no recuerdo cuál es el apellido. Recordar también que Steven, perdón, Steven. Steven, ok. Ajá. Recordar también que Gus tiene su podcast, Hablemos de Plata, Sí. lo pueden escuchar. ¿En qué invierte Gustavo Sáenz? Gustavo Sáenz tiene en este momento, cuatro tipos de inversiones. eh, Fondos indexados como el SP 500, Ujú. tengo ahí. Criptomonedas, también tengo ahí.
Tengo préstamos privados de dinero con garantía hipotecaria, tengo ahí. Y empecé a incursionar en participaciones de capital cerrado en el extranjero para la industria médica. Esa última está innovadora, Gus. No la sabía esa Realmente última. es la nueva de este año, sí, definitivamente es, es la nueva de este año en la que me he estado preparando un poco, buscando, buscando eliminar la correlación que hay entre las anteriores, Claro. ¿verdad? Ujú. Eso es lo que llamaría don Ray Dalio un all-weather portfolio, ¿verdad? Ok. O sea, n- cuando vos tenés, como en mi caso, mucha exposición al mercado, Ujú. necesitas que hayan otras cosas que no ni siquiera se muevan con el mercado, en las cuales puedas recibir por si el mercado, o sea, por si el mercado está en corrección o está en un bear market o está en crisis, Claro. saber que tenés el suficiente oxígeno para pasar ese momento. Es parte de la diversificación totalmente. Sí, Nivel, Gus, nivel. sí. Gus, si una persona te dice que tiene $100 para invertir hoy, ¿en qué le recomendarías? En educación, porque claramente alguien que nada más tiene $100 más, lo que necesita es eh, en su mochila de vida meter más skills Educarse. que le hagan, que meta 100 en educación y pueda, que por esos 100 que va a meter en educación pueda sacar 200, Ok. para que esos 200 los meta en educación y pueda sacar 400. Para esos 400 los mete y 800 y así sucesivamente. Hay dos personas a las cuales yo admiro muchísimo y ambos me han invitado a su podcast. Voy a decir aquí los nombres de ellos y es Manrique Sanabria, Ujú. creador de Complex y debe ser el papá de los tomates en Costa Rica en lo que son personal trainers. Ok. Y Donald Vega, ambos vienen de y directamente los mentoreó el dueño de Multiespa en Costa Rica, que ha sido durante muchos años fue la cadena costarricense más grande del país. Y la persona que los mentoreó americano, él, cuando yo les decía que cómo podían diferenciarse, les llamaba, tienen que irse a Estados a estudiar con los mejores. Y Ujú. cada vez que volvían, y me acuerdo que a mí me dijo, Donald fue el primero que lo hizo por diferencia de edades, no porque fuera más rápido ni más arriesgado, sino por una cuestión. De hecho, Manrique dice que viendo a Donald fue donde él, y por eso es que les va como les va. Pero lo que quiero decir fueron personas que invirtieron, como ellos me dijeron, Mae, entre los 20 y los 30 todo lo que me caía lo invertí en mí. Mae, y eran personals y ganaban bien, o sea, nadie aquí como el salario básico, nada, y además habían ido a la universidad, estamos hablando de gente que era nutricionista, fisioterapeuta, ¿verdad? O sea, no era nada más un fin de semana y ya son personal, sino, ¿y qué yo he visto en ellos? Que esa inversión que hicieron entre los 20 y los 30 que era en mí, ¿verdad? Se iban los fines de semana y aprendían de este mae y esta, mae, sí, a partir de los 30 la separación con respecto a las otras personas en su misma industria eh, Abismal. va abismal. Claro, claro. Uno desde el punto Totalmente. de vista de impacto que tienen hacia sus clientes, aplausos, pero Ujú. también de su desarrollo de profesión y de carrera y a donde han llevado sus propias empresas. Claro, totalmente, me lo puedo imaginar, Gus. Gus, ¿cuál es el libro que más te ha impactado? Yo sé que vos lees demasiado, pero ¿cuál es el libro que vos decís? Lo recuerdo con mucho cariño ese libro. Mae, es bien, mae, esta pregunta yo sé que yo la traje porque ayer mismo me lo dije y va a sonar cliché y yo decía después de todos los que he leído, mae, sigue siendo Los secretos de una mente millonaria. En serio, este librito, Mae, sigue siendo. Yo ayer me leí de nuevo los 17 principios porque yo mandé Ujú. un mensaje diciendo, a mí, el 8 es el que más me mueve. Ok. Eh, si ahí lo tienes, te lees el 18. 18. ¿Crees?
No, el 8, el El principio número 8. El 8, déjame buscarlo por acá. Principio de riqueza. Número 5. Vamos a buscar el 8. ¿Cuál página será? Principio de riqueza. Principio de riqueza. Al número 15, dame un momentico. Dale, dale, dale. A tú. Son 17 para todas las personas que nos escuchan y ojalá dejemos ahí. eh, de hecho, los invito a Aquí eso. lo tengo. Aquellos que quieran los 17 principios de riqueza, envíenme a mi Instagram, Gus Science, como lo ven acá. Me ponen principios de riqueza nada más y yo se los voy a enviar. Buenísimo, buenísimo. De hecho, habíamos grabado también un episodio de los archivos de la riqueza. Dice el número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y a la promoción. Ese es tu episodio favorito. Ese es el principio mío favorito, porque yo sé que de ahí es donde en donde de todos los 17 es donde más se le pega el hacha a la gente. Claro. Y entonces no logran lo que quieren lograr porque se les pegó ahí y no están dispuestos a despegar. Claro, total, Gus. Gus, ¿cómo se ve Gustavo Sainz en 5 años? Qué bien. Buena pregunta, porque en 5 cierro un ciclo de 7 años, pues estaría en mis 56. Y en que estaría casi terminando primaria. Muy probablemente seguiría haciendo lo que estoy haciendo. No creo que haya, pero bueno, si me hubieras dicho hace 5 años, no estaría, ni siquiera se me hubiera ocurrido donde estoy ahora. Claro. Pero pienso que seguiría mentoreando, pienso que seguiría y seguiré mentoreando definitivamente siendo un inversionista. mm, yo no llamaría activo, yo soy bastante pasivo desde ese punto de vista, viendo cuáles son las oportunidades del mercado, no solo nacional, sino también internacional. Creo que dentro de 5 años van a haber pasado varias cosas interesantes, va a haber pasado todo otro ciclo de criptomonedas. Dentro de 5 años ya haber estado afuera también el actual presidente Donald Trump y vamos a saber qué pasó durante estos 4 años. Dentro de 5 años también va a haber otro presidente en Costa Rica. Eh, Va a estar interesante, pero tengo más preguntas que respuestas, ¿verdad? Con respecto a la sistematización que mantengo actualmente, no, no, no percibiría ningún cambio radical, pero uno nunca sabe, ¿verdad? O sea, hay cosas que definitivamente no están en nuestras manos. La Tercera Guerra Mundial no está en nuestras manos, está en las manos de alguien más. Eh, y Pues mientras Inti esté pequeñito, definitivamente seguirá siendo mi base Costa Rica. Excelente, excelente. Y lo más importante, Gus, un papá presente, ¿verdad? Ah, no, totalmente. O sea, yo ahora que digamos, voy por él, voy caminando, si venimos aquí, es realmente, es mi punto de partida hacia toda toma de decisión y acción. Total, totalmente. Gus, a la gente que te sigue en redes sociales, incluyéndome, ¿qué es un silverback? Qué buena pregunta. Un silverback dentro de las manadas o camadas, no sé cómo se dirá, digamos de familia de gorilas, el silverback, el que tiene la parte de atrás Falda plateada, plateada. ajá, es el líder, es el líder. Y también llega un momento en que va a dejar de ser el líder, ¿verdad? Y vendrá alguien más a tomar ese espacio. Este, para mí, a ver, el apodo o que yo tomé, o sea, fue que en un viaje, de hecho, en Sudáfrica, que fue estaba haciendo parte de un viaje que hice con unos amigos, con Wondermore,
Lógicamente estando en Sudáfrica se habla mucho de animales y eso, ¿verdad? Y entonces el par de personas que estaban liderando dentro de la dinámica, una dinámica jocosa que es que dentro del viaje es, es, se da como una introducción de cada una de las personas, pero lo hacen ellos, y ellos lo han escrito, y entonces Gustavo Paz Silverback, ¿verdad? Ujú. Entonces, a mí me gustó cómo sonó el espaldaplata de Adam, y me gustó cómo sonó, y lógicamente tiene que ver con las canas que ya peino. Claro. Y luego yo dije, ok, eso fue una parte, luego eso me llevó a estar en un lugar donde había donde habían varios hombres exitosos entre los 26 y 30 años, que en el cumpleaños de uno de ellos que me invitaron a mí, me ocurrió una cosa muy interesante. Y todo eso lo estoy contando como contexto para terminar de responderte porque creo que vale la pena. Claro. Y estas personas entre 26 y 30 años me estaban haciendo varias preguntas a mí sobre la vida. Y se veían, me decían, es que yo quiero llegar a los 50 a verme como vos. Y para mí ocurrieron dos cosas ahí muy interesantes, que fueron, yo soy entre 5 y 8 años menor que todos los papás de ellos. O sea, el gap, todos pueden ser mis hijos, ¿verdad? El gap es de 20 años y ellos se ven más identificados conmigo que con sus papás. Puedo entender por qué. Pero también yo me di cuenta que yo quisiera que Inti fuera más como ellos que como yo. Porque yo también puedo ver identificado en ti logrando grandísimas cosas mucho más rápido que lo que a mí me tomó si estuviera en el ambiente de ellos. Entonces, todo esto quería decirlo porque fue lo que me motivó a empezar a escribir mi libro, en el cual, ahora sí, que es un silverback, aquel que comparte la información de todo lo que no se ve y todo lo que no hizo durante tantos años que lo llevó a que a partir de este momento de su vida, llamémosle 50, ¿verdad? Aquello que se ve y que claramente está dentro del 1% de la población en todos los sentidos, pasar la receta. La receta que tomó décadas en hacerse, que tomó eh, prueba y error hacerse, muchos más errores de los que querían. Pero ¿cuáles son esas cosas, esa mentalidad, esas herramientas, esos pilares, no atributos, porque no lo llamaría de ningún punto genético ni nada, eh, que he aprendido y también que he identificado y también viniéndome aquí un poco a lo que habla en Outliers, Malcolm Gladwell, Ujú. al, al sacarle el mejor provecho a la época en que estoy viviendo, ¿verdad? Porque para devolverme en esta Hero's Journey, MasterKit y Liver no serían lo que son ahora si no hubiera ocurrido la pandemia. Exacto. Entonces nosotros abrimos en pandemia porque nos dimos cuenta que había un conocimiento que pusimos a prueba y funcionaba, pero la distribución fue gracias a la pandemia porque ahora todo es así virtual. Ahora, digamos, cuando alguien me dice, veámonos físicamente, aparte de la pregunta de por qué, sería, casi le digo, le cobro, Claro. ¿verdad? O sea, n- n- yo no estoy muy de acuerdo cuando las personas dicen, es que la virtualidad llegó para quedarse. No, no, al revés. Este es el status quo. Verse personalmente es algo que más bien es lo que todavía increíblemente se queda. Y Ujú. yo entiendo la importancia de cosas, ¿verdad? O sea, eh, mi barbero no puede hacerlo virtual, Exacto. ¿verdad? Entonces hay cosas que van a quedar así. Total. Gus, esa ha sido tu marca, el Silverback, ahora. Esa es Sí, tu marca y acabas de decir que estás escribiendo un libro. así es, estoy escribiendo un libro, ya en este momento estamos en la revisión del primer borrador. ¿Opale?
ha estado muy interesante, ha estado muy divertido porque ha sido muy introspectivo. Ok. Definitivamente estamos trabajando. ¿Tenés fecha de lanzamiento o todavía no? No, todavía no lo tengo, no lo tengo, pero lo he manejado. Ha sido muy introspectivo, ha sido muy divertido y lo que queremos mantener es esa forma directa de compartir la información, quitándole muchas veces el que suene bien o el que suene más appealing o que suene más vendedor o más conciliador, sino manteniendo eh, confrontativo, que creo que es una marca personal que, que se ha manejado. No quiere decir que sea el gusto de todos, pero para eso hay menú y hay todos los restaurantes que hayan. Total. Y para aquel que lo aprecie, pues yo creo que definitivamente va a ser un mapa muy claro de cómo lograr hacer las cosas, no de la forma más fácil, ni con shortcuts. En el momento que lances ese proyecto, en el momento que lances ese libro, te prometo que va a estar acá, No, en mi biblioteca. te voy a solicitar que hagamos otro podcast porque Definitivo. definitivamente eh, de las formas en que se promueve, como ahora te lo acabo de decir, el principio número 8 es con esto, si Me encanta, estando Gus. en relaciones colaborativas. Me encanta, Gus. Gus, si alguno de mis oyentes, público, dice, sí, conecté con Gustavo, sí, me llama la atención eso de la libertad financiera, escuché lo de MasterKeep, la verdad es que yo quiero ser parte de esa comunidad, quiero seguirlo a él en redes sociales, ver toda esta cuestión del Silverback y demás. ¿Cómo te consigues en redes sociales, Gus? Muchas gracias. En Instagram, como Gus Science, como está en este momento escrito. Eh, También estoy en Facebook y también estoy en TikTok, pero definitivamente la forma más directa es a la parte de Instagram. Así es. Buenísimo. Y también la página de Libre, ¿verdad? Que también están en Instagram. Totalmente, totalmente. Están en Página de YouTube. Libre Ujú. estamos en todo, estamos en podcast también, Ujú. en Spotify. O sea, hay mucho material en el cual me pueden encontrar. Buenísimo. Gus, muchas gracias. Hora y 22, papá, de muchísima calidad. De hecho, by the way, este es el podcast, el episodio más largo Puedo creerlo, o de que la sea, hace. Sí, puedo creerlo porque me pasa, me pasa mucho, pero definitivamente yo sé que yo hablo mucho, eh, pero también es porque tengo mucho que compartir y creo que eso es una parte importante o es uno de los pilares de un silverback, ¿verdad? No solamente es tener experiencia e información, es tener la disposición de compartir, porque también podría dejármela para mí mismo. sí, totalmente. Gus, muchas gracias. De verdad, ojalá no Con sea mucho gusto, el primero ni el último episodio totalmente. con vos. De verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vos, a tus oyentes, y que continuemos cosechando muchos éxitos y triunfos. Así va a ser. Entonces ya saben, sigan a Gus, sigan a Libre Financultura en sus redes sociales, síganos a nosotros también como Proximity Podcast. Nos escuchamos a la próxima, mi gente. Muchas gracias y pura vida.